Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a abordar un tema que varios de ustedes me han solicitado por correo electrónico, en la casilla de los comentarios y en mi grupo de WhatsApp, que es cómo saber si, cómo, cuándo y dónde se acentúa. Y eso te va a quedar súper claro en este video. Sí, antes de comenzar quisiera pedirte que si es la primera vez que estás viendo un tutorial en mi plataforma educativa, por favor te suscribas en el botoncito rojo y actives la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Te pido un poquito de paciencia porque sé que se están apareciendo anuncios, algunos spots de publicidad, algunos banners. Te pido que no los saltes porque de esa manera contribuyes a que mi proyecto educativo sea sostenible. Recuerda que el objetivo de mi canal de YouTube es ayudar a democratizar el acceso al conocimiento del español de manera gratuita. Y si tú me ayudas, si ves los anuncios, no quitas los banners, pues de esa manera mi proyecto puede seguir creciendo y puede mantenerse siempre de manera gratuita. Entonces, vamos a comenzar con las reglas que establece la RAE sobre el uso del cómo, el cuándo y el dónde, o sea, cuándo lo tildamos y cuándo no lo tildamos. Bueno, dice la RAE que cómo, cuándo y dónde, cómo, cuándo y dónde se acentúan siempre y cuando actúen como pronombres interrogativos y exclamativos en oraciones interrogativas y exclamativas directas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando aparezcan con signos de interrogación o de exclamación, como en el caso de ¿cuántos años tienes? En este caso, ese cuánto tiene que llevar un acento porque tiene pegadito, en otras palabras, los signos de interrogación. Véanlos aquí. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan el cuánto con un signo de interrogación o de exclamación pegado, siempre va a acentuarse. Lo mismo pasa con el cómo. ¿Cómo lo hiciste? Aquí con un sentido exclamativo. Entonces, en este caso, como el cómo está pegado a signos de exclamación, quiere decir que es una oración exclamativa directa y tiene que acentuarse siempre. Ahora, el dónde igual se va a acentuar si está pegado a los signos, o sea, si es parte de una oración interrogativa directa, como aquí, ¿dónde nos veremos? En este caso, el dónde, si ustedes se fijan, está pegado a signos de interrogación, porque es parte de una oración interrogativa directa. Entonces, lo que ustedes tienen que aprenderse, y probablemente esta sea la regla más importante de todas, porque en mi opinión al menos, sabiendo esto, te puedes defender bastante con el español, siempre y cuando tengamos las palabras cómo, cuándo y dónde en oraciones interrogativas o exclamativas, donde expresamente tú veas signos de exclamación o de interrogación, estas palabras se van a acentuar. Entonces es fácil, siempre y cuando esté cómo, cuándo y dónde pegadito a un signo, siempre se va a acentuar. Pero ¿qué sucede también? Cuando cómo, cuándo y dónde se encuentran en oraciones interrogativas o exclamativas indirectas, o sea, sin signos, también van a llevar acento si tú logras identificar que aunque no esté el signo, hay un sentido interrogativo o exclamativo, como en estos ejemplos. No sé cómo terminar la tarea. Es cierto que aquí no están los signos de interrogación, pero hay un sentido de pregunta en esta oración. No sé cómo terminar la tarea. No sé cómo ayudarte. No sé cómo apoyarte. No sé cómo terminar la asignación. Ven, en todos estos casos es cierto que no existen signos, pero implícitamente hay una pregunta. Por tanto, ese cómo tiene que llevar acento. Lo mismo ocurre en el segundo caso. Tengo que llamar al médico para saber cuándo ir. Ocurre lo mismo, aunque de manera directa
no tenemos aquí pegados signos, sí hay implícitamente una pregunta. Tengo que llamar al médico para saber cuándo ir. O tengo que llamar a mi amiga para saber cuándo puedo visitarla. Entonces, en este caso está implícita también esa intención interrogativa y por tanto aquí este cuándo tiene que acentuarse. O en el siguiente caso voy a preguntar dónde hay una farmacia. Ocurre exactamente lo mismo. Es cierto que no tenemos pegados signos de interrogación, pero sí implícitamente hay una pregunta allí. Entonces este dónde tiene que acentuarse. Ahora, obviamente, si hay casos donde el cómo, cuándo y dónde se acentúa, es porque existen otros casos donde no se va a acentuar. ¿Qué casos son esos? Bueno, cuando actúen como adverbios, como conjunciones o como pronombres relativos. Yo en mi canal tengo tutoriales sobre los adverbios, sobre los pronombres relativos y las conjunciones, que son categorías gramaticales bastante amplias y que no voy a explicar en este video porque se me haría muy largo. Sí, si quieres ahondar en cada una de las categorías, puedes revisar en mi canal. Pero lo importante es que cuando, cómo, cuándo y dónde actúan como adverbios, como pronombres relativos que hacen alusión a un antecedente o como conjunciones, no se acentúan. Ya vamos a verlo con ejemplos. Si yo digo, cuando hace calor me siento en la terraza, por ejemplo, para coger fresco, en este caso la palabra cuando, si ustedes se fijan, está actuando como un adverbio de tiempo. Es decir, digo que cuando hace calor yo me siento en la terraza. O si yo digo cuando hace frío yo me pongo un abrigo. ¿Ven? Esos son adverbios porque nos están indicando las circunstancias en que ocurre la acción. Pues bien, cuando estas palabras como cuando y dónde actúen como adverbios no van a llevar acento. Por ejemplo, si yo digo la casa donde conocí a Inés fue vendida, este donde tampoco va a llevar acento. ¿Por qué no lleva acento? Porque aquí está actuando como un pronombre relativo que se está refiriendo al antecedente, que es la palabra casa. La casa donde conocí a Inés fue vendida. Yo tengo un video tutorial sobre los pronombres relativos, pero básicamente los pronombres relativos son pronombres que siempre se van a referir a un antecedente y cuando donde actúa como pronombre relativo nunca se acentúa. Por ejemplo, el parque donde yo jugaba cuando niño fue destruido. O la casa donde yo pasé mi infancia ya no existe. En todos estos casos, este donde no lleva acento porque está actuando como un pronombre relativo. ¿Por qué lo sé? Porque tiene un antecedente, porque se está refiriendo a algo que ya fue mencionado en la oración. Y también tenemos el otro caso cuando estas palabras actúen como conjunciones y por tanto no van a llevar acento. Por ejemplo, como no confirmaste, no llegué. Entonces aquí este como está actuando como una conjunción. Como no confirmaste, no llegué. Es decir, está actuando como un nexo de unión. Vean aquí cómo no existe un sentido interrogativo ni exclamativo en ninguna de estas oraciones. Si yo digo, cuando hace calor me siento en la terraza, ¿es esto una pregunta? ¿Tiene un sentido interrogativo? No, por tanto no se acentúa. Si yo digo, la casa donde conocí a Inés fue vendida, ¿hay un sentido interrogativo? ¿Hay ahí una pregunta? No, para nada. Simplemente estoy dando una información, pero no hay una pregunta implícita. Si yo digo, como no confirmaste, no llegué, o como no me ayudaste, yo tampoco te ayudaré, ¿hay allí una pregunta? Para nada. No hay un sentido interrogativo, tampoco hay un sentido exclamativo, tampoco hay signos. Entonces, esos son truquitos que nosotros podemos usar para identificar si estas palabras se acentúan. Pero también te voy a dar unos tips importantes que te pueden servir para verificar si realmente
cómo, cuándo y dónde se acentúa o no, además de estos que te acabo de dar. Y son: cómo lleva tilde si significa de qué manera o modo. Vamos a verlo aquí a través de un ejemplo, de este mismo ejemplo. ¿Cómo lo hiciste? Vean cómo lo puedo sustituir de qué manera lo hiciste o de qué modo lo hiciste. ¿Ven? Yo puedo sustituir el cómo por de qué manera o de qué modo. Por eso es que aquí lleva acento. O si yo dijera, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Si ustedes se fijan aquí, este cómo tiene que llevar acento. Uno, porque tiene signos y ahí hay un sentido interrogativo. Pero también porque lo podemos sustituir por de qué manera o qué modo. Por ejemplo, de qué manera lo hiciste o de qué modo lo hiciste. Entonces, eso también es un doble truco que ustedes pueden usar para saber si el cómo se acentúa o no. Lo mismo pueden hacer con el cuándo, porque el cuándo se acentúa si se puede sustituir en qué momento. Por ejemplo, cuando lo hiciste. ¿Ven? En este caso, este cuando lleva acento porque está pegado a los signos, pero también porque lo puedo sustituir por en qué momento. Vean aquí, en qué momento lo hiciste, en qué momento lo lograste, cuándo terminaste la tarea, en qué momento terminaste la tarea. Entonces vean ustedes cómo puedo sustituir el cuándo por en qué momento, y es por eso que también sé que se acentúa. En otras palabras, estos trucos que están aquí son como una doble verificación. Lo mismo en el caso del dónde, porque el dónde se acentúa cuando se puede sustituir por en qué lugar. Por ejemplo, ¿dónde nos veremos? ¿En qué lugar nos veremos? ¿Ven? Entonces yo lo puedo sustituir. O si yo dijera, ¿dónde estás? Si yo dijera, ¿dónde estás? Vean cómo también puedo decir en qué lugar estás. Y precisamente porque este dónde se puede sustituir por en qué lugar, es por eso que lleva tilde. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Cómo, cuándo y dónde se acentúa si se encuentran en oraciones interrogativas o exclamativas directas, es decir, en oraciones donde de manera expresa aparecen los signos de interrogación o exclamación. También en oraciones interrogativas o exclamativas indirectas, donde yo puedo identificar ese sentido de pregunta o de exclamación. Ahora, cómo, cuándo y dónde no se van a acentuar cuando actúen como adverbios, cuando actúen como conjunciones o cuando actúen como pronombres relativos. Porque en estos casos no hay un sentido interrogativo ni exclamativo, ni directo porque no hay signos, ni indirecto porque no está implícito este sentido. Y una última cosa, un último truquito, es que cómo se acentúa si se puede sustituir por de qué manera. Cuándo se acentúa si se puede sustituir por en qué momento. Y dónde se acentúa si se puede sustituir por en qué lugar. Bueno, espero que te haya quedado claro el tutorial. Si te gustó, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita, comparte este video con otras personas que están estudiando y aprendiendo español y que tienen duda en esto que en realidad generalmente da mucho problema, pero que si ustedes lo analizan realmente no es tan difícil. Es simplemente leer la oración con cautela, identificar si hay signos o no, sentido interrogativo o exclamativo o no, y de esa manera te va a ser súper fácil escribir ensayos de calidad, correos de calidad, mandar cartas, mensajes de texto o escribir en redes sociales como todo un profesional, defendiendo siempre nuestra lengua. Bye bye.